Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos desde Gaceta Asgardiana, claro que sí. Y bueno, pues hoy, ¿por qué estoy aquí? Porque la revista Room ya llegó, ya está puestísima esperando la suscripción de muchos asgardianos y obviamente no solamente de los asgardianos, sino de personas que tengan el interés en enterarse de lo que se dice en ella. Y yo siento que es muy importante poder compartirles pantalla y hacerles visible esta propuesta que realmente es muy, muy alentadora y muy prometedora. ¿Por qué? Porque hay temas muy audaces, así como lo dijo el jefe de edición, el periodista Clyde Simpson, que dice hay que atreverse a mirar con otros ojos al espacio. Y esos ojos son los de la imaginación y la posibilidad. Y ahí está, que él está presentando, enriqueciendo nuestra experiencia científica con una serie de artículos que son verdaderamente agradables y alentadores. Hablar de la basura espacial es uno de ellos y sobre todo hablar de la posibilidad de microgravedad, eh, procrear bebés. Y las mujeres dirán, oye, eso suena muy interesante, pero me parece muy complejo o se acerca a la ciencia ficción. No, no lo crean tanto. Hay un equipo muy destacado, conformado por asgardianos y personas de diferentes partes del mundo que están tratando de ver la posibilidad de que esto no sea ciencia ficción. Y si nosotros nos adentramos en observar lo que en la ciencia ficción ahora es una realidad científica, pues vemos muchos ejemplos, de hecho los hay. Y de eso ya hemos hablado, en mi caso, en algunos libros, y obviamente si ustedes se lo preguntan a cualquier aplicación de esas que ahora dan información rápida, pues lo van a obtener y va a suceder. Entonces, la ficción en ocasiones nos acerca a esto, a poder posibilitar una realidad que para nosotros es grandiosa. Y pues la revista Room les invita a que conozcan a los colaboradores. En esta ocasión está el creador del calendario asgardiano, Sergei Morozov, a quien le mando un cariñoso saludo. También está, obviamente, hablando de esto, de la posibilidad de tener bebés en el espacio, a Egbert Edelbrock. Y no quiero mencionar más. Ustedes lean primeramente el prólogo de la revista, porque de manera concisa, paso a paso y con sus opiniones muy personales y esa característica tan de él, de Clyde Simpson, nos va explicando el recorrido y el por qué deberíamos estar interesados en leer la revista Room, Space Journal of Asgardia. Sí, así. La revista Room Space Journal. No se lo olviden. Por ahí hay otras páginas de Room, pero tienen que ver con decoración y cosas así. O sea, ustedes váyanse directo a lo que es la liga, el link de la página web oficial. Aquí la tenemos, obviamente, y claro, llegan directo. ¿Mm? Estoy colaborando con un trabajo en el cual me solicitaron hacer una reseña de un trabajo de personas que están haciendo ciencia y STEM en Canadá. Así que espero que les guste. Aquí hay un video que ustedes pueden llegar al video y lo pueden observar. eh, y así pongo un pequeño giro, como quien ojea la revista para interesarlos en ella y que digan, oh, yo quiero ir a esa revista. Claro, todos los residentes, al obviamente pagar su residencia, valga la redundancia, tienen la revista online en su hogar. ¿Por qué se hace esto? Antes se hacía en papel, por cuestiones ecológicas. Básicamente es eso, proteger al planeta y bueno, habrá quien diga, no, yo quiero la revista en físico, claro, se puede adquirir. Y como parlamentarios tenemos que pensar en una serie de funciones ecológicas y pues se hizo la sugerencia y se aceptó. Así que la quieres tener en en tu lugar, bueno, no hay ningún problema, simplemente solicítala en tu lugar de tu computadora o en tu librero. Lo puedes elegir
por un lado conciencia y por el otro necesidad. Habrá maestros que digan, yo quiero la revista física porque de esta manera les voy a explicar a mis alumnos lo que acabo de leer en Room. ¿Por qué no? Claro, es una opción maravillosa. Y yo siento que muchos de estos trabajos que están en la revista Room van a formar parte de bibliotecas, si no es que ya forman parte del el acervo científico de acopio eh, investigativo de algunas universidades del mundo. Y si no fuera el caso, pues bueno, la idea está ahí. Ajá, bueno. Mi saludo para todos y claro, la invitación a que me sigan. Recuerden muy bien, esta es la portada y la portada realmente nos motiva a pensar en las muchas formas que podríamos poblar futuros cuerpos celestes en el futuro. Es la idea y ahí está. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima. Ojú, Asgardianos. Gracias por recibirme en sus hogares a través de este canal.